y la corrupción en el Perú. Seguramente pues hay muchas cosas que de repente quieren preguntar o incluso también añadir, ¿no?, algún comentario, así que lo vamos a ir a desarrollar. Un rato que aparezca completamente la pantalla para poder iniciar la clase. Estamos en la semana número 7. Ahí creo que se ve toda la pantalla. Muy bien. A ver, primero creo que una de las cosas que seguramente nos vamos a preguntar es cómo es que funciona la política en el Perú, ¿no? Y cuál es el papel que tienen los partidos políticos, ¿correcto? Es una primera pregunta que vamos a hacernos. A ver, primero hay que conocer pues que el país es una república. Y por ahí creo que en una ocasión había mencionado qué cosa es ser república, ¿verdad? ¿Qué viene a ser una república, jóvenes? A ver, por ahí alguien que se acuerda. ¿Qué podría ser una república ahí? ¿No? La cosa pública, ¿no? ¿Y qué es lo público? ¿Que solamente le compete a unos cuantos o a todos? ¿Qué dicen ustedes? A todos, profesor. Es en A general, lo todos. público es general ante todos. Claro, es una sociedad donde está compuesta de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Correcto, muy bien. Pero en el caso del Perú, al parecer, este concepto no es muy claro o preciso, porque miren, muchas de nuestras autoridades tratan de distinguirse del resto de la población. Por ejemplo, el presidente de la República. ¿Qué lo distingue del resto de los ciudadanos? Hay algo ahí que lo distingue bastante, que cada vez que realiza un anuncio o un mensaje a la nación, lo vemos ahí con algo distintivo, ¿no? Que dicen, ah, él es el presidente. ¿Qué es lo que usa La, el presidente? la banda de La prensa. banda, ¿no? La banda presidencial, La ¿no? banda. La banda presidencial, muy bien. Y los congresistas también, ¿no? Cuando tienen una ceremonia protocolar, utilizan pues sus medallas, lo mismo que los alcaldes, los ministros, ¿no? Cuando van a juramentar con la faja del ministerio que va Como una a, banda lo pone. claro, una banda, pero en la cintura, ¿no? Que lo distingue obviamente del ministerio que va a asumir. E incluso, pues, la ceremonia se data del tiempo del feudalismo, ¿no? Porque esa ceremonia, por ejemplo, es la de investidura y se arrodilla inclusive, ¿no? Muy bien. Eso no lo vemos en otros países republicanos, por ejemplo. Lo hemos lamentablemente asumido desde tiempos de la colonia. Es más, muchas atribuciones que tiene actualmente el presidente de la República la ha heredado del virreinato. Por ejemplo, el indulto. El indulto es desde la época pues, de los virreyes. Y ahora pues vemos que el rol, o en este caso, la figura del presidente es la de una persona intocable, que esto obviamente se dio durante tiempos de Fujimori. Ese artículo 117, donde prohíbe pues que el presidente pueda ser acusado, viene justamente de tiempos de Fujimori, en la cual pues han puesto los candados necesarios para obviamente evitar que pueda ser enjuiciado durante su mandato, ¿correcto? Y al parecer nadie quiere hacer algún tipo de cambio con respecto a esa modificación, ¿no?, del artículo 117. Muy bien. Entonces, profesor, un primer punto que tenemos que aclarar es que nuestro país, a pesar de ser un sistema republicano, tiene todavía pues ciertas distinciones por la cual las autoridades se distinguen de los ciudadanos y ciudadanas, sí, y eso, por ejemplo, ya hay que cambiarlo. Henry Pease, un importante político de antaño, había mencionado pues que los políticos no tienen, los políticos tienen que igualarse al ciudadano, no al revés. Ahora, nosotros somos un gobierno democrático. ¿Y qué es la democracia para nosotros jóvenes? ¿Qué es la democracia? Al menos durante el siglo XX, ¿no? No hablemos de la democracia de la antigua Grecia, ¿no? Es una democracia esclavista. Hablamos de una democracia actual. Pues una forma de gobierno en la cual pues, las personas, a través de mecanismos de participación ciudadana, eligen a sus autoridades. Y como parte pues, de la práctica democrática, tenemos los procesos electorales, que se da en el caso de las presidencias cada 5 años, en el caso de los gobiernos regionales y locales cada 4 años. Tenemos organizaciones políticas que más que partidos políticos son clubes electorales, que ya me encargaré de mencionarlos por qué. Y como lamentablemente pues nuestros partidos políticos no logran cumplir con sus objetivos, tenemos en este caso
organizaciones sociales, civiles, que justamente sustituyen o en muchos casos reemplazan a lo que los partidos políticos deberían hacer. Y por último tenemos pues a los medios de comunicación, que mal que bien también, mal que bien, tienen una importante influencia eh, con respecto a los electores cuando eligen a sus autoridades, ¿sí? O sea, es un importante medio que influye bastante. El que ahora hace contrapeso a los medios de comunicación tradicionales, en la cual pues me refiero a la radio, la televisión y la prensa escrita, es justamente gracias a que tenemos otros medios alternativos, ¿no? Como las redes sociales, pero que hay que tener mucho cuidado porque esa información que a veces recibimos siempre por internet es un boomerang, ¿no? Puede ser realmente un arma de doble filo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con respecto a ello, ¿no? En fin, entonces es algo que también siempre debemos tomar en cuenta y eso es lo que justamente vamos hoy día a ir estudiando, ¿sí? Profesor, entonces, quienes deben encargarse de la política en el Perú son los partidos políticos. Así es, son los partidos políticos los que tienen que tener justamente esta disposición. Y la pregunta es, ¿qué son los partidos políticos? A ver, ¿quién me puede ustedes de repente, al margen de lo que yo estoy presentando en pantalla, qué ustedes dirían que es un partido político? A ver, ¿quién me Una organización en la que se rigen bajo una misma ideología, ¿no? Muy bien, esa parte de ideología es importante, ¿no? Algo que lamentablemente pues carecen hoy día nuestros partidos políticos. Muchas gracias. ¿Alguien más de repente por ahí quisiera participar? ¿Qué, qué es un partido político? Mm, ¿cuál sería obviamente un partido político? ¿Qué es un partido político? A ver. Por ejemplo, ahí justamente mencionamos que un partido político es un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que constituyen personas jurídicas, ¿correcto? De carácter privado. Y el objetivo, pues, obviamente, es participar en los asuntos públicos del país de manera lícita a través de las elecciones generales. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo, profesor, de los partidos políticos? Bueno, su principal objetivo es canalizar las grandes demandas que tiene la ciudadanía para que cuando lleguen a ser gobierno puedan obviamente aplicarlas. O cuando lleguen al Estado, en este caso, porque muchos de los partidos a veces forman parte del Ejecutivo y forman parte del Legislativo. Entonces, cuando llegue obviamente a un sector del Estado, ¿correcto? Entonces, es ahí donde deben justamente cumplir con esas demandas. Ahora, el gran problema, jóvenes, es que lamentablemente nuestros partidos políticos no están cumpliendo justamente con esas demandas. No lo han hecho y ahora pues hemos sufrido una crisis de institucionalidad tremenda. Si bien es cierto, ya hay un desprestigio de la clase política o de los partidos precisamente de la década de los 80, cuando cae Fujimori, no solamente la idea del partido político cae a su mínima expresión, sino que además estos han sido reemplazados por los que realmente gobiernan el país, que son los tecnócratas. ¿Han escuchado hablar quiénes son los tecnócratas por ahí, de repente? ¿Alguna vez han escuchado hablar quiénes son los tecnócratas? Creo que son esos personajes que hablan por ¿no? Que tienen supuestamente respaldo profesional, ¿no? Y eh, que hablan de lo que está pasando en la realidad de Perú, ¿no? Algo así. Correcto, muy bien, ¿no? Son personas, muchos de ellos con estudios en el extranjero, que vienen aquí a cumplir una labor que muchos políticos no lo harían, porque muchas de las reformas que seguramente van a realizar eh, los partidos se abstendrían, ¿no? Privatizaciones, todo lo que tenga que ver pues con el tema del trabajo, la legislación laboral, porque obviamente siempre trae consecuencias cualquier tipo de reformas de esa índole, ¿no? Y ellos pues al final no tienen nada que perder, ¿no? Simplemente están ahí, cumplen una función, reciben un sueldo y si va bien, excelente, si va mal, simplemente pues pasó y no admiten responsabilidad alguna. Algo que los partidos sí podrían asumir en caso obviamente se llegue a dar, ¿no?
¿Y desde cuándo, profesor, aparecen estos tecnócratas? Justamente desde el decaimiento de Fujimori. Es más, Fujimori es donde primero empiezan a ver un gabinete conformado por personajes totalmente distintos a los partidos políticos. En cambio, en los años 80 y años anteriores, casi los partidos que ganaban las elecciones, el gabinete que conforman estaban totalmente copados por los miembros del partido, en su gran mayoría. Con Fujimori cambia este asunto. Y cuando cae el régimen de Fujimori, esto se va a ir manteniendo. Porque ahora los partidos políticos no quieren ganarse ese tipo de pleitos. Y a partir de ahí es donde obligan a los distintos gobiernos de turno a imponer en su gabinete tecnócratas. Hay una lucha ahí para que designen qué tipo de tecnócratas son los que tienen que estar en el gobierno para aplicar una serie de políticas económicas. Lo que estamos viendo en estos momentos es claramente que o hay dos cosas que se está haciendo en este gobierno, ¿no? O quiere volver pues a las prácticas antiguas, donde quieren obviamente imponer a sus partidarios, o simplemente pues quieren acabar con las nuevas prácticas que ya se han ido dando desde años atrás, ¿no? Con respecto a la tecnocracia. Por eso es que vemos ahí que los que defienden a la tecnocracia dicen pues que el gobierno está colocando gente ineficiente, incapaz, porque claramente pues no son parte de su staff. Porque muchos de estos tecnócratas, mayormente pues provienen de casi de los mismos colegios de las élites. Hay un libro que una vez creo que me parece que les sugerí que leyeran, era con respecto a un libro lanzado por la IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, llamado ¿De qué colegio vienes? Y aquí los investigadores narran, entre otros aspectos importantes, es que muchos de los actuales que han sido ministros o asesores técnicos de los gobiernos anteriores han provenido casi de los mismos colegios y han estado casi en las mismas universidades en el extranjero. Y siempre, obviamente, han estado ahí presente por décadas, ¿correcto? Obviamente, este nuevo gobierno, pues, no tiene ninguno de ellos, ¿no? Y les resulta hasta cierto punto incómodo esa situación. ¿Cuáles son actualmente, profesor, los partidos vigentes que tenemos aquí a continuación? Ahí los ves. Pero como yo te mencioné, más que partidos políticos, son clubes electorales. Muchos de ellos ni siquiera, como dijo su compañero, carecen de ideología. Y prácticamente los fundadores son los dueños y a la vez los que postulan para las elecciones presidenciales. De todos ellos, el único partido, a pesar que ya no lo es todavía porque perdió su inscripción, sigue siendo el APRA. El APRA es un partido, mal que bien, que aún mantiene cierta vigencia en el sentido de que tiene pues distintos locales y que manejan una vida partidaria. Hay muchos de los miembros del partido son hijos, nietos, abuelos. El otro partido que obviamente tiene todavía cierto respaldo popular es Fuerza Popular. Muchos dirán, profesor, ¿y por qué a pesar de que el gobierno Fujimori es catalogado como uno de los gobiernos más corruptos y mafiosos de la historia de Perú, tiene todavía obviamente una popularidad que sigue obviamente permaneciendo en el tiempo? Bueno, algo que el gobierno Fujimori o el partido Fujimori, si queremos llamarlo partido, porque tampoco lo es completamente, es que empezó pues a realizar importantes obras en los sectores más alejados de Lima, algo que otros partidos no habían hecho en su vida. Digamos que manejó muy bien lo que conocemos como el clientelismo y el populismo. Y eso justamente se encargaron de hacer pues los grandes entidades financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Por ejemplo, durante su mandato se inauguraron muchos colegios en diferentes zonas donde antes pues la gente no se le ocurría que que iba a pasar. El problema pues es que luego muchos de estos colegios se derrumbarían, ¿no? Por actos de corrupción. De cada dos colegios, uno se caía. Pero ahí estaba la imagen de Fujimori. Es que hay algo importante que hay que tomar en cuenta, es que la gente es bien agradecida.
Recuerdo obviamente que una vez vino un presidente a inaugurar un comedor, un colegio, etcétera, ¿no? Y eso es lo que permitió pues que el legado de Fujimori todavía se mantenga vigente. ¿Eso quiere decir, profesor, cuando Fujimori desaparezca, ya no esté más presente, Fuerza Popular va a ir perdiendo cada vez más presencia? Sí. Eso pasó con Odría, por ejemplo. Odría también fundó su partido, se mantuvo vigente, casi volvió a ganar las elecciones por segunda vez, pero una vez que se murió, de ahí va a ir desapareciendo. Y ese es el destino que le va a ocurrir a Fuerza Popular también con el paso del tiempo. Vamos a ver pues cómo Alianza para el Progreso también pueda llegar a mantenerse, porque es el único partido regional que ha logrado consolidarse como partido político. Pero gracias no tanto al liderazgo de su dueño, sino al billete del fundador. Porque para hacer un partido político se requiere de mucha inversión, jóvenes. Creo que en una ocasión les había mencionado que para tener un partido tienes que tener más o menos 800.000 firmas, me parece, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo es Ah, eso, profesor? claro, tú, por ejemplo, si quieres comprar un partido político, tienes que ir al Jurado Nacional de Elecciones y comprar varios kits para poder recolectar firmas. Te necesitas, pues, algo de 800.000 firmas. Y ahí tú necesitas, pues, bastante dinero para poder movilizarte, ¿no? Tener personeros, hacer campañas, etcétera, y hacer que la gente llegue, pues, a firmar, ¿no? Esas firmas luego tienen que ser corroboradas y te cobran 1,50 por cada firma. Ahí estamos hablando, pues, más de 1 millón de soles, Ah, solamente por firmas, ¿ah? Entonces, mientras la campaña que tú haces, estamos hablando de 2, 3 millones de soles. Y luego, para que luego tú ya empieces a postular, tiene que ser una nueva campaña publicitaria en todos los medios. Y eso, pues, es un gasto mayor. Estamos hablando, pues, entre 6, 7, 8 millones de soles aproximadamente. Y bueno, pues, para muchas personas que les gustaría tener un partido político, les va a ser inviable. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen a estos partidos políticos? Las grandes transnacionales, o en el caso, perdón, las grandes empresas, que obviamente los apoyan justamente con un propósito, que cuando lleguen al poder cumplan con las demandas, pero no de la población, sino de estas empresas. Es por eso que cada 5 años siempre te ilusionas y luego te vuelves a desilusionar, ¿verdad? Claro, porque al final ellos cumplen las demandas, pero no de la población, sino de los sectores que llevaron al poder. Y eso es como un círculo vicioso. Aquí vemos algunas definiciones también de partidos políticos, ¿sí? Que me gustaría que en todo caso que lo tenga ahí presente. Ya un ratito, por favor. Ya, muy bien. De todos, yo me quedaría pues con Giovanni Sartori y Max Weber, ¿no? Voy a, en todo caso, citarlos, ¿sí? Giovanni Sartori, por ejemplo, dice pues cualquier grupo político que se presenta a elecciones y pueda hacerse lugar a través de las elecciones colocando a sus candidatos en los cargos públicos. Muy bien. Weber, por su parte, dice formas de socialización que, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen por fin proporcionar a sus dirigentes dentro de su asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Muy bien. En este caso, en nuestro país, por ejemplo, nuestros partidos políticos, lamentablemente, pues no tienen partidarios totalmente, salvo uno que otro, pero que están completamente ya desvinculados de la actividad pública, ¿no? Como es el partido aprista, que se está recomponiendo nuevamente, ¿no? Bueno, muy bien. Y es por esa razón que lamentablemente, pues, en nuestro país eh, se da una especie de caos. ¿Por qué? Porque al no ser miembros del partido político, muchos de ellos invitados, simplemente, pues, al llegar al poder, lo único que hace es tratar de recuperar lo que ha invertido para poder ser parte de ese partido político. Y a veces por conveniencia, muchos que fueron de oposición pasan al gobierno y muchos que fueron al gobierno pasan a oposición. Y eso lo hemos visto pues en las últimas décadas, ¿verdad? Sobre todo, e incluso tiene un nombre
esa actitud política, ¿no? Lo llamamos transfugismo, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de organizaciones políticas tenemos? Ahí, disculpen, un error de tipeo ahí. ¿Qué tipo de organizaciones políticas tenemos? Bueno, tenemos lo que son los partidos políticos propiamente dicho y los movimientos políticos. Profesor, ¿y cuál es la gran diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia radica principalmente que un partido político puede participar en los 3 niveles de elección: nacional, regional y local. Están adscritos, el Jurado Nacional de Elecciones les ha dado el visto bueno y pueden participar. En cambio, los movimientos políticos solamente pueden participar a nivel regional y local, ya sea en provincias o distritos. Ahora, muy bien, cada vez más los movimientos políticos están teniendo cada vez mayor representación en el Perú, pero todavía no pueden ser parte o no son partidos políticos propiamente dicho, porque existen obviamente mecanismos en el cual se le impide su participación. Una de ellas es, por ejemplo, la valla muy alta que necesitan para tener partidos políticos, ¿no? 800.000 firmas de 10 millones de electores a nivel nacional, sabiendo pues que, recuerden que la gran cantidad pues de personas está en Lima. Por eso que es más fácil formar un partido político en Lima que un partido político en alguna otra provincia. Casos como Alianza para el Progreso, Perú Libertario, Juntos por el Perú son casos excepcionales, ¿no? Pero es muy importante mencionar esto, ¿no? ¿Y por qué, profesor, cada vez los movimientos políticos están teniendo cada vez mayor representación? Porque justamente están cumpliendo o intentan cumplir funciones que los partidos políticos no están haciendo, que es obviamente cubrir las demandas de la población. Y aquí entramos en una paradoja, según lo que menciona Martín Tanaka. Tenemos, en este caso, políticos sin partidos políticos. Y eso es muy preocupante porque eso fomenta el surgimiento de los outsiders, ¿no? De los caudillos. Muchos de ellos que no están vinculados a los partidos propiamente dicho, pero que tienen carisma, seguidores, y gracias a un discurso, muchos de ellos demagógico o de una gran oratoria, captan a los ciudadanos para que voten por él. Ejemplos de Ricardo Belmont, un hombre que nunca ha estado vinculado a un partido político, recién cuando tuvo la alcaldía formó su propio partido político, y Fujimori. Fujimori era una persona, hasta antes de ser presidente del Perú, no tenía un cargo público. A lo mucho fue rector de la ARN, ¿no? Porque ahora ya no existe, ¿no? Ahora es la SUNEDU. La ARN, por si acaso, es la Asociación Nacional de Rectores, ¿no? Que antes existían, que era el conjunto de universidades que elegían a su principal dirigente. En fin. Entonces, obviamente, eso ya ha dejado de ser, ¿no? Ya no tenemos, en este caso, mayormente, perdón, tenemos caudillos, personas mediáticas, que logran captar votos y que muchos de ellos, pues, no son parte o forman de los partidos políticos a los cuales representan. Aquí, por ejemplo, les muestro un pequeño cuadro de cómo deberían ser o cómo son los registros en las organizaciones políticas. El encargado justamente de registrarlos es el Jurado Nacional de Elecciones, tanto para los partidos políticos como para los movimientos regionales. Ahí pues se tiene que verificar, en este caso, primero la verificación tanto de la OMPE como de la RENEC, ¿no? Para poder obviamente verificar las firmas, si es que no hay falsificación, en fin. Entonces, todas aquellas instituciones o agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho, obviamente no pueden obviamente ser parte de ella. Por eso, por ejemplo, Movadef no puede ser obviamente un partido político, porque tiene ciertas restricciones, porque dentro de su planteamiento ideológico aún mantiene pues mucho esta ideología, este pensamiento, que es la que al final nos llevó al desastre en los años 80. ¿Correcto? Entonces, obviamente, es algo que hay que tomar siempre presente, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? Cualquier movimiento político
que esté en contra del Estado de Derecho no va a ser admitido como candidato para ser un partido político. Eso lo decide el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver el día de alianzas y fusiones electorales. Hay partidos políticos que necesitan formar alianzas porque saben que en una elección no pasan del 5% de la valla electoral. Profesor, ¿qué pasa si no pasan el 5%? Simplemente desaparecen y tienen que volver a inscribirse. Y eso ocurrió en el año 2016. El APRA y el PPC sabían que no iban a tener oportunidades de poder pasar la valla electoral y por eso que van a fusionarse. Perdón, van a formar alianzas, perdón, ¿no? Son partidos políticos que forman alianzas en la cual pues mantienen su denominación, su símbolo, como tú puedes ver, pero ellos llegaron a candidatear con este símbolo, con la estrella y con el símbolo del Perú, del PPC, ¿correcto? Ellos más que todo lo hicieron para no perder su inscripción. En cambio, una fusión son cuando un partido político se fusiona con un movimiento político, ¿correcto? Para poder realmente participar en las elecciones. Perú Libre es el claro ejemplo. Perú Libre no es un partido político, es un movimiento que se fusionó con un partido político llamado Perú Libertario en el 2019, en la cual pues pudo participar. Pero a diferencia de las alianzas, hay uno de los dos se mantiene su símbolo. En este caso, el símbolo que se mantuvo es de Perú Libre. ¿Correcto? Muy bien. Eso también puede darse, ¿no? Que un movimiento político pueda aliarse a un partido político. Ahora, hay personas e instituciones que crean partidos políticos, pero que no tienen líderes o personas para llenarlas, para que asuman esa responsabilidad, y invitan a personas a cambio de un dinero para que puedan ser parte de ese partido político. Y de esa manera recuperan lo que han invertido. Porque ya les mencioné anteriormente de que muchos de estos partidos políticos, para formarse, gastan enormes cantidades de dinero. Entonces, hay personas que ya tienen partidos políticos, pero necesitan líderes, personas que puedan adherirse a ese partido y poder candidatear. Y lo hacen a cambio, obviamente, de un dinero para poder recuperar lo que han invertido. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Es una mala práctica, ¿sí o no? Claro. Entonces, prácticamente los partidos políticos han dejado de ser vinculantes de las necesidades de la población y se han convertido en una especie de cascarones, de instrumentos para alcanzar el poder y defender los intereses de ciertos sectores, nada más. Y lamentablemente la gente solamente tiene como único medio de participación cada 5 años y cada 5 años vuelve a sentir una nueva desilusión. Cuando la gente en realidad tiene otros mecanismos también de participación ciudadana, no solamente las elecciones. Por eso es importante que las personas conozcan bastante muchos de estos mecanismos de participación, que sean capaces, que tienen el control político para hacerlo. Un partido, entonces, profesor, es esencialmente una organización propia del campo político que compite por alcanzar posiciones de poder, incluso dentro de él, claro. En los partidos políticos se realizan elecciones internas. Debería hacerlo, es como todo partido político, pero a veces, pues, ni siquiera ocurre eso. Hace poco, por ejemplo, se realizó una elección interna donde el único candidato era el señor Acuña y él ganó. No había oposición alguna, ¿no? No. Lo más importante de un partido político, o una de las cosas que se tiene que tener, en la cual se debe enfatizar, es que esta organización eh, trata pues obviamente de que sus miembros activos, sus partidarios, sean los que estén en constante debate. Los partidos políticos, por ejemplo, siempre tienen que haber debates, incluso de los planes que van a dar en caso lleguen a ser gobierno. Porque las funciones del partido o de un partido político, según Sartori, es, por ejemplo, ser la comunicación de la sociedad con el Estado. Eso es fundamental. Reclutar un personal político que se dedica a la vida política, que no solamente es un simple invitado y punto, ¿no? Que haga una vida partidaria. Canalizar las demandas de la población, que justamente había mencionado hace poco, ¿no? Y tener pues capacidad de expresión y movilización social, que es muy importante.
Por eso es fundamental que aquel gobernante que quiera mantenerse y continuar con sus 5 años de gobierno, tiene que tener un partido político que lo respalde. Y ese partido político tiene que tener la fuerza, la capacidad para poder solicitar, o en este caso, que tenga la capacidad de movilizar masas. Una cuestión creo que les había mencionado de que un gobernante, para que dure su gobierno o que exista cierta estabilidad política, tiene que tener de lado 3 cosas importantes: a las Fuerzas Armadas, un partido político y capacidad de movilizar gente. Así de simple. ¿Mm? Eso es muy, muy importante. La única manera, obviamente, para poder, obviamente, mantener un poder es que tenga de lado una de esas 3. ¿Correcto? No tiene ninguna de ellas, simplemente su fin está muy cerca. No hay gobierno que pueda durar si es que no tiene esos 3 componentes. Así de simple. ¿Mm? Profesor, con respecto a las organizaciones políticas, ¿qué es lo que está prohibido? Bueno, para empezar, el Jurado Nacional de Elecciones te dice que cuando estás en una contienda política, tú no puedes dar dádivas, no puedes dar promesas, ofrecimiento de dinero, en fin. Pero sin embargo, lo hemos visto bastante en las campañas electorales, ¿verdad? Claro, Acuña, siempre. claro, Acuña otorgando préstamos, dinero, Fuerza Popular otorgando tuppers, ¿no? ¿Verdad? Claro, eso obviamente está prohibido. Sin embargo, algunos partidos políticos, algunos han sido castigados y otros han sido liberados, ¿no? Porque si habían castigado así a Alianza por el Progreso, también lo deberían castigar de esa misma razón a Fuerza Popular, que claramente estaba regalando arroz, tuppers, premios, ¿no? Para conseguir, pues, votos. Eso está prohibido. Tampoco van a participar aquellas organizaciones políticas en la cual cuyos aportes sean de personas condenadas, que han estado en prisión preventiva, que el dinero que hayan recibido los partidos haya sido, pues, de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas o lavado de activos, o que obviamente estén vinculados al terrorismo. Aquí entra el asunto de Odebrecht. A ver, Odebrecht es una empresa legal, para empezar, que obviamente apoyaba a los principales partidos políticos que tenían intenciones de ganar, ¿no? que según las encuestas estaban que eran candidatos para ganar las elecciones, y obviamente daba un pequeño apoyo económico con el único fin, obviamente, de que cuando lleguen al gobierno puedan realizar obras, ¿verdad? Pero bueno, eso no está estipulado como un delito. Lo mismo ha hecho ahora última campaña BCP para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori en esta última elección. Pero sin embargo, eso parece que no ha quedado absolutamente en nada. ¿Cuándo esto empieza a reventar todo? Bueno, cuando en el Brasil empieza toda una investigación. Claro, hay que recordar que el escándalo empieza en Estados Unidos. Un juez en Estados Unidos, ante la exigencia de muchas empresas transnacionales norteamericanas que acusan a Odebrecht de haber hecho algún tipo de entendimiento o negociado con importantes gobiernos en toda América Latina, pues el juzgado norteamericano empieza a hacer, pues, una serie de investigaciones con respecto a esta empresa. En el Brasil, pues, se desata todo este escándalo, y a partir de ahí, pues, se empieza a repercutir a todo el mundo, salpicando, pues, a empresarios, políticos, entre otros, ¿no? Y se desata, pues, toda una purga, por así decirlo. Lo curioso es que en el Perú este escándalo fue mucho más impactante en los políticos que lo que ocurrió en otros países. Yo no he visto una persecución tan, tan intensa, eh, por ejemplo, como es en Perú y en otros países, ¿no? No he visto. Y créame, muchos de los que están implicados van a salir libres. Por aquí, de repente, uno que otro pueda recibir una sentencia, pero en su gran mayoría no. Lo mismo pasa con los cuellos blancos. Uno que otro de repente va a ser enjuiciado, sentenciado, pero la gran mayoría que está metido en ese tema simplemente va a seguir operando.
porque lamentablemente la mafia del aparato estatal sigue vigente. Lo único que hacen los nuevos gobernantes, las nuevas autoridades es ser parte de ese engranaje, en la cual sigue todavía manteniéndose. ¿Qué es entonces, profesor, qué se le está acusando a Fuerza Popular? Lavado de activos. Lo que pasa es lo siguiente, si Keiko Fujimori hubiera dicho, sí, pues he recibido de Odebrecht, dinero de Odebrecht como todos los demás han recibido, y eso es cierto, pero lo único que veo es que solamente algunos solamente los están inculpando, sino que la gran diferencia es que en el caso de Keiko Fujimori y también del partido que lideró Ollanta en su momento, ellos habían hecho pasar ese dinero, ese aporte, para encaminarlo a otro aspecto, para, en este caso, justificar ese dinero. Por ejemplo, el caso de los cócteles. ¿Alguien más o menos se acuerdan en qué consiste el caso de cócteles? Bueno, fácil. Simplemente estaban haciendo una rifa, una especie de apoyo de sus partidarios para poder generar dinero y decir, ¿sabe qué? Este es el dinero que hemos conseguido gracias a la rifa y a la venta de cócteles de de la gente que nos respalda. Eso es lavado de activos, porque estás pasando dinero de una empresa a otra, ¿no? ¿Correcto? No es que el dinero de Odebrecht pues haya sido dinero ilícito del narcotráfico, ¿no? Pero acá hay otro asunto. Se sabe de que al menos en las últimas elecciones que hemos tenido, una parte de dinero de casi de todos los partidos que han concursado han recibido dinero de narcotráfico. Y eso lo dice el informe de Jaime Antesana, un importante especialista en lo que es el narcoterrorismo. Y sin embargo, eso tampoco es noticia, ¿no? Parece que no quieren investigar los medios de comunicación con respecto a ese asunto, que es gravísimo, es gravísimo. Prácticamente, pues, estamos a puertas de convertirnos en un narcoestado, porque ahora, pues, el narcotráfico está ya metido desde hace mucho tiempo en la política. Y no solamente me refiero en la política eh, con respecto al poder ejecutivo, legislativo, sino también al poder judicial. ¿Quiénes, profesor, también están prohibidos? Bueno, aquellos que buscan cantear y que están condenados o sentenciados, o que han sido, en este caso, cuya sentencia también se haya sido por terrorismo, o apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, etcétera, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, etcétera. Es el claro ejemplo de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, por ejemplo, no puede participar, o no pudo participar, ni tampoco participará, porque obviamente él está sentenciado. Me parece por peculado, me parece, o colusión. No recuerdo exactamente cuál de las dos, porque en realidad la corrupción son varios tipos, ¿ah? Muchos piensan que la corrupción es meterse dinero al bolsillo, no necesariamente, ¿no? Pero obviamente él está acusado por uno de esos delitos. Sin embargo, pues, lamentablemente, pues, vemos ahí que hay muchos de nuestras actuales autoridades políticas que están claramente cuestionados y con evidencias ahí concretas, ¿ah? Ni siquiera indicios, digamos, evidencias ahí concretas. Muy bien. ¿Cuál es el papel, profesor, de los medios de comunicación en la política? Bueno, son instrumentos, pues son utilizados para informar, comunicar de manera masiva para que la gente pues tome una decisión, ¿no? Pero lamentablemente pues, los medios en los últimos años se han, más que imparciales, medios muy parcializados, ¿no? Muchos de ellos incluso distorsionando la información. Si no hubiera existido las redes sociales, créame que el papel de los medios hubiera sido trascendental en esas últimas elecciones. Ahora bien, de hecho, según el artículo de, de nuestra Constitución, pues toda persona pues tiene derecho a la libertad de información, opinión y expresión y difusión de pensamiento, pero no llegar pues a la calumnia o a la difamación. Sin embargo, pues lo hemos visto bastante. Y cuando uno quiere obviamente dar su opinión con respecto a ese asunto, pues automáticamente dicen atentado contra la libre expresión. En realidad, pues lo que los medios tienen que comunicar es la realidad, una realidad pues objetiva.
no dedicarse pues a desinformar o a manipular la información. Y eso es importante, ¿no? El papel de los medios. A lo largo de esta historia hemos tenido dos tipos de partidos, ¿no? Un partido básicamente de la élite, un partido de la República Aristocrática, como así lo llamó en su momento Jorge Basadre, que de hecho pues gobernaba para los sectores más acomodados y evitaba a toda costa marginar a la gran sector de la población. Este poderío lo empiezan a perder con Leguía. Leguía les arrebata el poder político y sin proponérselo, el propio Leguía deja pues que surjan los partidos de masas, partidos que obviamente en cierta manera van a tratar de representar los intereses de la gran mayoría de la población. Pero lamentablemente estos partidos de masas al final son secuestrados por la élite. Primero por la oligarquía agroexportadora y actualmente por la burguesía nacional. Ya los partidos dejaron de ser representativos para la nación o para el sector, en este caso dejaron de ser un instrumento o un canal de las demandas de la población a convertirse pues en un instrumento para mantener los privilegios de ciertos sectores de nuestro país. Como mencioné en la clase pasada, lo público dejó de ser público y se convirtió pues en un factor privado. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Los políticos que nos representan defienden los intereses de privados, no de la gran mayoría. Y es un gravísimo problema que aún todavía tenemos en nuestro país. ¿Y por qué sucede esto, profesor? Bueno, no tenemos líderes realmente. Muchos de los partidos políticos no se han renovado, han mantenido esto como está. Recuerden que tras la muerte de Alan García, el partido aprista se sumió en un abismo tremendo que hasta ahora el día de hoy no se ha podido recuperar. Tendrán que pasar pues muchos años para que tengamos un político que al menos trate de rescatar lo que fue en su momento el partido aprista. Un partido que, si bien es cierto, hasta antes de los años 30 y 40 fue un partido totalmente llamado así antiimperialista por el propio Víctor Raúl, cambió totalmente de viraje en la década de los 50 para mantenerse vigente. Hoy el Partido Aprista pues es un partido completamente de derecha y en algunos casos conservadora. Y que actualmente pues nadie lo extraña, ¿no? Al Partido Aprista, salvo sus propios partidarios. Pero en general no existen líderes capaces de, de mantener en vigencia los partidos políticos. Estos dueños, fundadores de esos partidos políticos, no son líderes realmente. No tienen capacidad de convocatoria. No combaten ideas, no tienen un rumbo fijo y claro de lo que quieren para el país. Lamentablemente también se ha desideologizado el rumbo político. Ya no tienen, como mencioné hace poco, la capacidad de movilizar a los ciudadanos. No tienen, por ejemplo, esa virtud la que tenía Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, hasta incluso el propio Belaúnde y tal vez en cierta medida Alan García en su momento, ¿no? Sobre todo en los años 80. Más que un poder político o más que un partido político se han convertido en pequeños cárteles mafiosas llamados grupos, denominados así mismos partidos políticos, pero son carteles, son mafias que intentan obviamente acceder al poder. Y son los mismos partidos políticos que intentan a toda costa separarse de la sociedad civil. En vez de unirse, vincularse a ellos, simplemente lo buscan separarse cada vez más. He ahí, digamos, la percepción que tiene la gente de sus autoridades.
Los dos poderes del Estado actualmente tienen una animadversión y un rechazo de casi el 80% de la población. Es increíble. Y lamentablemente, pues la política actualmente se ha convertido más en un espectáculo que hacer una calidad o una carrera política de verdad, ¿no? Los medios, por ejemplo, se prestan para ello, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, capturan o captan a un político no por sus virtudes, sino por sus escándalos, ¿sí o no? Eso es verdad. Y bueno, en la política actual cada vez pues se desarrollan altos niveles de corrupción. Y ese es obviamente un escenario en la cual pues tenemos actualmente. Aquí nuestros primeros partidos políticos empezaron en el siglo XIX. Muchos piensan que el Partido Civil fue el primer partido del Perú, no lo fue el Club Progresista de Domingo Elías, pero va a ser pues Manuel Pardo que va a llegar a la presidencia, ¿no? Y esto se da justamente por tratar de tomar el control del recurso más importante que el Perú tenía en el siglo XIX, que era el guano. De esa manera pues desplazan a los militares, o más bien a los conservadores del poder político. Porque este asunto de militares y civiles no es cierto. Acá fue un pleito entre conservadores y liberales. Pardo era pues un liberal. Un liberal que en la práctica, cuando fue presidente, se convirtió en proteccionista y conservador. Tanto es así pues que logra estatizar las salitreras o intenta estatizar las salitreras, perjudicando los intereses de Chile e Inglaterra, y eso fue una de las razones por la cual estalla la guerra. Nuestro primer sistema de partidos en el Perú también fue, obviamente, a inicios, finales del siglo XIX. Hay que recordar que Nicolás de Piérola, con el Partido Demócrata, toma el poder luego de una guerra civil con Cáceres. Y Piérola va a ser importante porque es el que va a permitir la transición para que nuevamente los civiles, la élite criolla vuelva nuevamente al poder con la República Aristocrática, que va a gobernar pues entre 1895 y 1819, ¿no? Que curiosamente fue la etapa de mayor estabilidad política, porque obviamente los miembros que gobernaban eran los mismos de único partido, que era el Partido Civil. Muchos de ellos eran dueños de grandes haciendas, entidades bancarias, y que guardaban a espaldas de la población. Cuando Leguía es derrocado, empiezan a expandirse los llamados partidos de masas, como el Partido Comunista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui, y el Partido Aprista del Perú, cuyo líder va a ser pues Víctor Raúl Haya de la Torre. Realmente estos partidos van a ser perseguidos, hostigados por los militares encabezados por Sánchez Cerro, y posteriormente por el partido de Odría, otro militar. En ambos, curiosamente, defendía los intereses de la oligarquía agroexportadora. Porque hay que recordar que en ese momento el APRA era antioligárquica, pero luego cambia de rumbo. Por eso es que muchos hablan de que Haya de la Torre traiciona a los apristas que lo habían apoyado porque dio un viraje hacia la derecha, defiende la postura de la oligarquía agroexportadora. Luego de todo este tumulto, en la década de los 50, las Fuerzas Armadas apoyan a Belaúnde a un inicio para que hagan los cambios y las reformas necesarias, y de esta manera desplazar a la oligarquía para poder establecer un desarrollo del país que iba a estar dirigida eh, por la burguesía nacional. Lamentablemente la oligarquía era muy fuerte, no se pudo hacer dicha reforma, Belaúnde tuvo muchos problemas para gobernar y como consecuencia de ello hubo un golpe de Estado. Y ahí empezamos a tener el último sistema partido político, ¿no? Luego del fin del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, le devuelve el poder a Belaúnde y a su vez le devuelve el poder a la burguesía nacional para que obviamente pueda hacer los cambios necesarios. Belaúnde es completamente desprestigiado por las malas políticas económicas que había implementado,
García gana las elecciones justamente por manifestarse en contra de esas políticas económicas, pero lamentablemente pues nos tuvimos una crisis tremenda, ¿no? El gobierno del APRA fue desastroso sobre todo a partir de 1987, donde empezó pues a haber una hiperinflación nunca antes vista en el siglo XX. Y eso permitió pues de que surja un nuevo personaje ajeno a los partidos políticos tradicionales, gane las elecciones, ¿no? Que es justamente Alberto Fujimori. Y a partir de ahí pues ya no hemos tenido un sistema de partidos políticos fuerte, simplemente cada vez más débiles que antes. Entonces ahí está pues nuestra cronología de los sistemas partidos políticos en el Perú. Si te das cuenta, ninguna de ellas han sido partidos políticos que procuren canalizar las demandas de la población. Todas ellas han logrado más bien satisfacer demandas, pero de ciertos sectores de poder en su debido momento. Por ejemplo, durante el gobierno del APRA, el primer gobierno de García, intentó pues de que todas las empresas estatales estén en manos del partido. Y en muchos casos fue un fracaso tremendo. Y ahí empieza pues la idea de que el Estado es el culpable de que no permita el surgimiento del país porque no sabe administrar las empresas públicas. Y eso permitió pues que Fujimori le fuese muy fácil privatizar todas las empresas, e incluso muchas de ellas que eran muy rentables, ¿no? Por si acaso. No todas las empresas eran un déficit para el Estado. Algunas de ellas eran más bien empresas que le dan muy buena rentabilidad, pero igual las privatizó. ¿Por qué falló, profesores, el sistema político tanto en el pasado como en el presente? Primero por las interrupciones autoritarias, ya sea por los militares o por la oligarquía, que defendía obviamente sus propios intereses. Tenemos, por otro lado, una precariedad como república, porque como le mencioné al inicio de la clase, las autoridades, la élite quería distinguirse y quería estar por encima de los ciudadanos y ciudadanas. Tuvimos 12 constituciones, y no era obviamente para mejorar la situación del país, sino eran para mejorar los intereses o beneficiar los intereses de ciertos sectores, económicos principalmente. Lamentablemente, pues, nuestra constitución, las normas que la rigen, están muy alejadas de la realidad. Y claramente ese tipo de situaciones generó pues una serie de inestabilidad política, y eso hay que recordar pues que esto genera también opción, desprestigio de las instituciones, etcétera. ¿Por qué creen que todos estos problemas que estamos viendo en estos momentos, estos golpes que se dan entre el Ejecutivo y el Legislativo, la gente no reacciona? Porque simplemente no creen en las instituciones, no creen que ellos, ese esfuerzo que van a hacer no lo merecen. Simplemente dicen, ahí que se maten entre ellos dos, ¿no? Porque todas esas manifestaciones que estamos viendo solamente son impulsadas por uno u otro bando, ¿no? Pero no es un sentimiento propio de la población. Pero va a llegar un momento que se va a hartar. Y el problema es cómo detener ese hartazgo después. Tenemos una crisis moral de los partidos políticos en el Perú, total. Tenemos una crisis orgánica de los partidos políticos que ya había mencionado, ¿no? No hay ideología, no hay debate político, muchos de ellos no son partidarios, simplemente invitados que ni siquiera tienen que ver nada con la ideología del partido. Y, y hemos sobrevivido justamente a pesar de no tener partidos políticos porque están los tecnócratas. Los tecnócratas tienen sus ventajas y desventajas.
La ventaja puede ser porque se atreve a hacer cambios o reformas, pero el problema es que una desventaja es que a veces muchas de esas reformas no dan un buen resultado y simplemente ellos se liberan de responsabilidades, no lo asumen y tenemos que hacer otros cambios después para subsanar lo que ya se había hecho. Esa es la desventaja, por ejemplo, ¿no? De la tecnocracia. Y lamentablemente, pues muchos de nuestros tecnócratas, como viven en el extranjero, trabajan en el extranjero, no conocen la realidad de Perú. Les es muy ajeno. Y solamente lo aplican de acuerdo al manual que ellos han estudiado en la universidad, pero no estudio real de la composición económica, social y cultural del Perú. Y por otro lado también tenemos partidos políticos personalistas. Claro, porque el partido lo representa el líder, el fundador, ¿sí o no? Es más, yo te digo, cuando has elegido a la última en las elecciones municipales, te habrás extrañado pues que no está la figura del candidato, ¿no? Entonces estás un poco confundido, ¿no? Porque más tú ves a la imagen de la persona que la imagen del símbolo del partido. Eso es clarísimo. La gente más asocia a la imagen de la persona que con el símbolo del partido. Es más, muchos de estos que participan en los partidos ni siquiera conocen exactamente su partido. Miren a Hernando de Soto, que no se acordaba cómo se llamaba su partido político. Entonces los partidos políticos en el Perú se han vuelto personalistas, pues, totalmente. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos, profesor, entonces, con respecto a ello? ¿Hay alguna esperanza para el cambio en nuestro sistema político? Sí, claro, por supuesto, siempre la hay. Por ejemplo, primero empecemos con el diagnóstico, ¿no? Bueno, hay una ausencia del ejercicio de la política, casi nadie que hace política, ni siquiera los jóvenes, aunque hay raras excepciones, obviamente, y hay una débil conciencia de la ciudadanía con respecto a ello. Esas cosas, por ejemplo, hay que ir cambiando para empezar. Esa concepción que tiene la gente de roba pero hace obras es parte de la habilidad de la conciencia ciudadana, que ya no se quiere meter en ese asunto. Somos muy tolerantes a la corrupción, para empezar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Debemos obviamente promover pues una educación basada en la cultura democrática. Eso es fundamental. Nuevamente revivir pues lo que es la educación cívica, pero no solamente pues enseñarles los símbolos patrios, sino los derechos y deberes de todo ciudadano y ciudadana. ¿Cuál es el papel que cumple la persona en la política? Por eso es que debe haber una exigencia de la enseñanza y aprendizaje de las leyes por parte de la población. Debe conocerlas y aplicarlas en su vida diaria. El Perú necesita urgentemente la participación política, pero de auténticos partidos políticos, cuyos representantes o ciudadanos que se unen para formarlo tengan obviamente o cumplan con esas características que había mencionado hace unas diapositivas atrás, que canalicen las expectativas, las demandas de la población, que hagan vida partidaria, que conozcan la política y que la apliquen en el Perú. En este caso, pues, hay que tratar de formar, ¿no?, una cultura democrática para que tengamos, pues, una ciudadanía cada vez más responsable, ¿no? Tenemos que, en este caso, eh, ser vigilantes, ¿no?, y conocer todo lo que se refiere, pues, a la gestión pública. Es más, esta misma constitución en la cual, pues, se puede discutir de sus tremendas falencias, tiene mecanismos de participación ciudadana, pero deben utilizarlas pues adecuadamente, ¿no? Como el caso de referéndum, revocatoria, remoción de autoridades, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Tiene que haber obviamente una participación, o sea, la ciudadanía tiene que involucrarse más en la política, si queremos obviamente cambiar realmente el sistema político actual que tenemos, que es deprimente. Y de esa manera, pues, que vamos a poder crear, pues, una conciencia cívica de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Formar ciudadanos de verdad, ¿no? No simplemente en el papel, que estemos completamente informados y seamos críticos de la situación del país.
Tener pues esa capacidad no solamente de participar en la política, sino también de controlarla de manera transparente, eficaz. Tenemos que aplicar los valores de la democracia en nuestras vidas, tanto a nivel público como privado. Y de esa manera sí vamos a poder fortalecer el sistema democrático y la estabilidad de nuestro país. Entonces sí hay solución, pero depende mucho de nosotros mismos también. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la corrupción, ¿no? Con eso vamos a ir terminando nuestro tema de hoy. A ver, ¿alguien por ahí de repente alguna idea sobre qué es para nosotros la corrupción? Yo estoy seguro que alguna vez han escuchado eso, ¿no? A ver, qué es la corrupción? A ver, ¿quién por ahí quisiera participar? ¿Qué podría ser para ustedes la corrupción? A ver, ¿cuál es el abuso de poder, sí o no? ¿No? El mal Para obtener, manejo de los poderes, claro, claro, ¿no? Un mal manejo, abuso de poder un para obtener un beneficio. beneficio, ¿no? Para Ajá, sí mismo o para otros, ¿sí o no? Claro, claro. claro. Manipulando de repente bienes que no les pertenecen también. Sí, pues eso es correcto, ¿no? Y lamentablemente, pues eso genera pues muchas restricciones en el ejercicio pues de nuestros derechos fundamentales, ¿no? ¿Y cuáles son los factores por eso que impulsan la corrupción? Bueno, la ambición misma, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social que a veces tienen muchos nuestros funcionarios y también los corruptores, es decir, los que promueven, ¿no?, la corrupción. O incluso pues el desconocimiento legal o ilegal también, en muchos casos, ¿no? Pero a pesar de que ellos desconozcan, igual tienen que ser sancionados porque, claro, muchos dicen, pero eso lo han hecho adrede, pero igual tienen que ser sancionados, pues sancionados totalmente, ¿no? Ya sea de manera administrativa o penal. Y también, pues, la corrupción se da porque no hay impunidad totalmente, ¿no? No hay transparencia, no rinden cuentas en muchos casos porque la gente a veces ni siquiera también pregunta o tiene intento de investigar, ¿no? Entonces, eso se mantiene, pues. Entonces, si hubieran sanciones adecuadas, un constante vigilancia en los funcionarios públicos, tenlo por seguro que la corrupción pues disminuiría totalmente. Ojo, no se puede acabar la corrupción, ¿ah? En ningún otro país del mundo no hay corrupción. Por supuesto que lo hay, pero la idea es que sea lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Porque la corrupción es un golpe tremendo para el país. Primero porque atenta contra la gobernabilidad, genera desconfianza de las instituciones y atenta pues contra los derechos de todas las personas, sin lugar a duda. Y eso es algo que, repito, tenemos que ser conscientes que hay que luchar contra la corrupción. No debe haber tolerancia, al menos en ese aspecto. Pero claro, no es el único mal del país, ¿no? Hay otros males que la gente considera más importantes, pero igual la corrupción tiene que ser, digamos, un tema de discusión en la ciudadanía. Vamos a ver aquí los tipos de corrupción que más se hacen en el Perú. Para empezar, tenemos el cohecho o el soborno, que lo hacen tanto los ciudadanos como las autoridades, ¿no? Y ahí podemos tener pues dos tipos, ¿no?, de cohecho o soborno, ¿no? El activo y el pasivo. Profesor, ¿qué es el cohecho o soborno activo? Es cuando una persona intenta prometer, dar algo al funcionario público para que éste caiga, ¿no? Ya sea pues un donativo, un pequeño presente, en fin. La corrupción se concreta cuando el funcionario acepta, ¿no? Obviamente. Y el pasivo es cuando esa persona que es en funcionario público acepta, recibe ese regalo, esa compensación, ese donativo al, por parte del ciudadano, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Mira, hay un conductor que le va a ofrecer un billete al policía de tránsito. El corruptor y el corrompido, ahí está, ¿no? El cohecho pasivo y el cohecho activo, ahí está presente, ¿no? Y siempre, pues, a veces hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya deberíamos cambiarlo, ¿no? ¿Qué más, profesor? ¿Qué otro tipo de corrupción tenemos que se maneja bastante en el Perú? La colusión.
esto es frecuente en los funcionarios públicos, en los gobernadores regionales, locales, nacionales, siempre, ¿no? La colusión es cuando obviamente los servidores públicos, junto con los contratistas, los proveedores, los arrendadores, tratan pues de obtener algún tipo de beneficio, que de hecho obviamente es ilícito porque perjudica al Estado. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? El director regional de salud, que es un funcionario público, entrega pues la buena pro del proceso de extensión a la imprenta, la idéntica, ¿no? Cuyo razón social es la IRL. Pero un acuerdo entre él y el representante legal de la empresa. Ahí está. Eso es colusión. Porque estoy aprovechando mi cargo para favorecer a una empresa en particular. Ni siquiera hago un concurso de licitación, nada, ¿no? Ya de frente estoy tratando de darle algún beneficio, que de hecho es a cambio de un dinero, ¿no? La colusión pues no se da a cambio de nada, porque me simpatizas o porque simplemente me gustaría que ganes, ¿no? De hecho hay una transacción económica. Para que se compruebe la colusión, tiene que haber dos factores fundamentales. Primero, que sea un funcionario la que realice esta acción. Y segundo, que exista evidencias de que ha habido una transacción económica. Si no, no es colusión. Por lo tanto, no es corrupción. ¿Correcto? Esto, por ejemplo, sí tiene alevosía y ventaja, porque el funcionario sabe que eso es un delito. Acá no puede decir, pues, que yo no sabía, que eso no sabía que era un delito, ¿no? Eso, claramente, eso es un delito que lo sabe. Pero para que la colusión exista, tiene que ser, para empezar, un funcionario y tiene que haber una transacción económica de por medio. ¿Sí? Si no, es cualquier cosa menos colusión. Otro tipo de corrupción que es frecuente en el Estado peruano es el peculado. Aquí pues se aplica cuando el funcionario o el servidor público se apropia, utiliza para sí mismo dinero o algún bien que haya sido confiado por razón de su cargo, ¿no? Te dan obviamente la responsabilidad para que realices una acción, sin embargo, pues prefieres agarrarlo para ti mismo. Ahí sí, por ejemplo, claramente se ve una transacción porque estás favoreciéndote a ti mismo en dinero, ¿no? Y a veces malos funcionarios que hacen eso, ¿no? Canalizan parte del dinero y meten ese dinero. Ahora, eso es con respecto a los funcionarios públicos. En la entidad privada también se comete ese tipo de actos, pero no se puede llamar corrupción porque se hace en entidad privada, ¿no? La entidad privada ahí sí tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para poder verificar que sus trabajadores están haciendo un buen acto o no. Pero el caso del peculado, eso es clarísimo, ¿no? Estoy obviamente haciendo un acto en el cual me estoy beneficiando directamente por la influencia que yo. De ahí justamente viene el tráfico de influencias. A ver, muchos de esos tipos de corrupción están unidas. El peculado con el tráfico de influencias prácticamente es lo mismo, ¿no? En el sentido, no es lo mismo, perdón, que están muy... por lo general, cuando uno hace peculado, automáticamente también comete un tráfico de influencias, ¿no? ¿Por qué? Porque el tráfico de influencias es aprovecharme de mi cargo para poder beneficiar a mí mismo o a un tercero, ¿no? Claro. Obviamente, pues, ¿qué hace el funcionario? Ofrece. Mira, yo te ofrezco que tú vayas con el juez para que tu sentencia o tu proceso judicial sea mucho más rápido. Entonces yo estoy aprovechando mi cargo para poder, digamos, beneficiarte a ti, a cambio obviamente de un dinero que voy a recibir, claro, claro está, ¿no? Ese es tráfico de influencia, por ejemplo. Y eso también es muy notorio en nuestro país, ¿no? Cuando una autoridad por recibir un cargo ya se cree tan importante que cree que al ser funcionario tiene la capacidad de decir todo lo que él quiera o considere que es correcto, ¿no? No es así. Un funcionario tiene que servir a la población, no servirse de la población. La malversación de fondos es también algo muy común que se da en el Estado peruano. Nuestro funcionario o servidor público a veces pues utiliza el dinero o administra mal el dinero que cuando ha sido destinado para una obra lo hace para otra, por ejemplo. Ahí sí podríamos decir pues de que la ignorancia, la falta de gestión pública le haya jugado una mala pasada. Pero si ya tiene una experiencia, si tiene asesores que obviamente
reciben un sueldo justamente para ayudar a la autoridad a realizar bien su trabajo, no debería incurrir en esa falta. Eso lo vemos bastante, sobre todo en los gobiernos regionales, porque muchas de sus autoridades no conocen de gestión pública o tienen muy malos asesores para ello. Por eso es que a veces el funcionario cuando no tiene un proyecto, para no acusarlo de malversación de fondos, lo devuelve. Es así. Se ha devuelto bastante dinero porque las funcionarios no quieren incursionar o incurrir en esa falta, porque no tienen proyectos, porque consideran que si hace esta obra pueden ser sancionados porque consideran pues de que eso era lo correcto, pero como la ley lo dice que no puede utilizar ese dinero para esta obra, sino para otra en particular, bueno, no se puede hacer. Este dinero es para hacer una obra X, pero yo quiero hacer la obra Y porque mi pueblo así lo requiere. No lo puedo hacer. Y si insiste, pues tiene que ser toda una gestión para persuadir o justificar que ese dinero, en vez de canalizar para la obra X, se vaya para la obra Y, pero no sabe o no tiene la capacidad de cómo hacer esa gestión, por ejemplo. Entonces, como yo no quiero tenerme problemas, porque sé que solamente voy a estar aquí cada 4 años o cada una vez como autoridad, simplemente pues lo devuelvo, pues. Y la obra deja de hacerse. Otro delito conocido en nuestro país es el cobro indebido, ¿no? Cuando un funcionario, pues, abusando pues de su cargo, exige, ¿no? Le pide a la persona una entrega de un dinero, una remuneración, un sueldo, ¿no? Que incluso pues está de su tarifa legal, ¿no? Eso también es algo muy común, ¿no? Pero que prácticamente pasa desapercibido, ¿no? Porque es un cobro mínimo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo soy el juez, te digo, mira, tu proceso va a salir, pero de repente, pues, si tú me pagas tanto, como que yo podría ayudarte, pues, para que esto vaya mejorando cada vez más, ¿no? Y te cobro más de lo que realmente la tarifa le exige, ¿no? Si mi tarifa, por ejemplo, como consultor es de 100 soles y yo te cobro 200, 300, pero te doy un beneficio adicional, ¿no? Eso, por ejemplo, es un cobro indebido, ¿no? Un funcionario no puede exigirte dinero a ti porque el Estado le paga, pero a veces eso sucede. El funcionario a veces consigue, pues, aparte de lo que el Estado le pueda pagar, ¿no? Y eso es un cobro indebido. Eso es lo que hacen los fiscales. En el caso mucho se ve bastante en el Poder Judicial, ¿no? Así es, correcto, ¿no? Sí, en la Eso es correcto. fiscalía y en el Poder Judicial se ve eso. Sí, se ve bastante eso. Y Malversación de también fondos en se la ve, CERNOR. perdón. Y también en la CERNOR, digo, profesor. Ah, claro. El soborno del cohecho también es muy común también esto. Y la malversación de fondos mayormente junto con el peculado y tráfico de influencia se ve bastante en las, en las gobernaciones regionales, nacionales y locales. Se ve bastante eso también. Claro, eso es correcto, ¿no? Muy bien. Hay algunos tipos de corrupción que justamente quería compartir con ustedes, que se da mayormente en el Perú, ¿no? En el Perú. En algunas reciben sanción administrativa y en otras pues reciben sanción penal, ¿no? Claro, así es. Muy bien, chicos. Hasta aquí pues la clase de hoy. No sé, alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema de hoy. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien, perfecto.